La posesión demoníaca, la casa maldita. Marcos y Carolina eran una pareja joven, llena de sueños e ilusiones. Después de años de esfuerzo y sacrificio, finalmente lograron comprar su primera casa. Estaba ubicada a las afueras de un pequeño pueblo rodeado de árboles y niebla perpetua. La vivienda, antigua pero de gran tamaño, parecía una oportunidad que no podían desaprovechar. El precio era increíblemente bajo, casi sospechoso, pero la emoción de tener un hogar propio superó cualquier advertencia de lógica. Junto a ellos vivía su hijo adolescente, Diego, un joven curioso, amante del misterio y lo paranormal. Tenía apenas 16 años, pero ya devoraba libros sobre demonología, espíritus y objetos malditos. Aunque sus padres lo tomaban como una simple afición juvenil, pronto descubrirían que el peligro no estaba solo en las páginas de los libros. Desde la primera noche, la casa comenzó a mostrar signos de que algo no estaba bien. Se escuchaban pasos en los pasillos durante la madrugada, susurros ininteligibles cerca de los oídos mientras dormían y sombras que cruzaban las habitaciones sin que nadie estuviera allí. Carolina despertaba sobresaltada cada noche, sintiendo que alguien la observaba desde las esquinas oscuras del cuarto. Marcos, siempre racional, intentaba encontrar explicaciones lógicas, tuberías viejas, corrientes de aire, el crujir natural de una casa antigua. Pero Diego, lejos de asustarse, se sentía intrigado. Empezó a grabar con su celular, dejándolo toda la noche sobre su escritorio. Las grabaciones revelaban algo aterrador, voces que susurraban su nombre, risas infantiles deformadas y, una noche, lo que parecía ser una figura parada frente a su cama, inmóvil, hasta que justo antes del amanecer desaparecía sin dejar rastro. A los pocos días, Diego encontró una puerta oculta en el sótano. Al empujarla, descubrió un pequeño cuarto sellado con símbolos extraños grabados en las paredes. En el centro, una Biblia abierta completamente quemada, y sobre el suelo, marcas circulares como si alguien hubiese realizado rituales antiguos. Diego, aunque asustado, sintió una atracción extraña hacia ese lugar. Comenzó a pasar horas allí, estudiando las marcas, investigando en internet. La actividad paranormal aumentó drásticamente. Marcos fue atacado una noche mientras dormía. Sintió que alguien lo sujetaba por el cuello, lo presionaba contra la cama y lo susurraba en un idioma desconocido. Cuando Carolina encendió la luz, lo encontró con marcas rojas en el cuello, como si manos invisibles lo hubieran estrangulado. Fue entonces cuando Diego, decidido a saber quién o qué era el responsable, tomó una decisión temeraria: compró un tablero o ouija por internet. Lo escondió en su cuarto y esperó que sus padres se durmieran. A la medianoche, con la habitación completamente a oscuras y solo la luz de una vela, Diego colocó sus dedos sobre el puntero y preguntó: ¿hay alguien aquí? Nada. Silencio total. Pero después de unos segundos, el puntero se movió lentamente hacia la palabra sí. Diego tragó saliva. ¿Quién eres? Las letras se movieron, D-M-O-N-I-O. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó despedirse del espíritu como había leído que debía hacerse, pero el puntero no se detuvo. Comenzó a moverse frenéticamente, deletreando palabras en latín que él no entendía, hasta que la vela se apagó sola, dejando la habitación en completa oscuridad. Esa misma noche, todo cambió. Diego se volvió retraído, agresivo. Dejó de comer, apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran frías, sin emoción. Sus ojos parecían más oscuros, y su voz, en ocasiones, parecía no ser la suya. Carolina lo encontró varias veces parado frente al espejo, hablándose a sí mismo en lenguas desconocidas. Una madrugada, lo encontró de pie sobre la mesa del comedor, con los brazos extendidos, murmurando palabras guturales mientras los objetos de la cocina temblaban sin explicación. Marcos, desesperado, decidió consultar con un sacerdote de la parroquia local. El padre Anselmo, un anciano de mirada firme y profunda fe, aceptó visitar la casa. Al llegar, el ambiente se tornó denso, como si el aire se volviera más pesado. Apenas cruzó la puerta, el sacerdote sintió una presencia maligna. Al ver a Diego, supo de inmediato que no estaba frente a un simple adolescente. Intentó hacer una oración, pero apenas comenzó a invocar a Dios, Diego se abalanzó contra él con una fuerza inhumana. Lo sujetó por el cuello y lo lanzó al suelo. Marcos y Carolina lograron separarlo con esfuerzo, pero el padre Anselmo ya estaba herido. Aún así, el sacerdote decidió iniciar un exorcismo.
Durante el rito, Diego gritaba blasfemias, se contorsionaba como si sus huesos se quebraran por dentro y vomitaba un líquido negro de olor insoportable. Pero cuando el padre intentó continuar, algo lo detuvo. Cayó al suelo, convulsionando, y comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Sus ojos se pusieron completamente blancos y de su boca salieron las mismas palabras en latín que Diego había pronunciado aquella noche. El exorcismo había fracasado. El demonio había poseído al sacerdote. Carolina, rota por el miedo y la impotencia, recordó a un pastor evangélico al que había escuchado predicar en la radio. Su nombre era Elías Mendoza, un hombre conocido por su pasión por la fe y su lucha contra las tinieblas. Sin más opción, lo contactaron. El pastor aceptó ir a la casa, pero al llegar, fue claro con ellos. Yo no hago exorcismos. Yo hago liberación en el nombre de Jesucristo. No necesito rituales, ni agua bendita, ni crucifijos. Solo necesito la autoridad que me dio el Espíritu Santo. La pareja lo miró confundida, pero en su desesperación, aceptaron. El pastor pidió que prepararan una habitación para orar. Sacó su Biblia, ungió las paredes con aceite y comenzó a orar como si cada palabra fuese una espada cortando la oscuridad. La casa entera comenzó a temblar. Diego, encerrado en su habitación, gritaba, golpeaba las paredes y se oían risas demoníacas que no salían de su boca. Mientras tanto, el cuerpo del padre Anselmo yacía inconsciente en el sofá, mientras de su pecho se escuchaban gruñidos bajos, como si algo viviera dentro de él. La guerra espiritual. La noche era densa. Un silencio inquietante se había apoderado de la casa, apenas interrumpido por los pasos suaves del pastor Elías Mendoza que recorría el pasillo mientras oraba en voz baja. Sus palabras, firmes y decididas, parecían perforar la oscuridad que dominaba el ambiente. Cada rincón de la casa estaba impregnado de una presencia maligna que se manifestaba en los detalles más pequeños, luces parpadeantes, cuadros que caían sin razón y un frío antinatural que calaba hasta los huesos. Carolina lloraba en silencio en un rincón del salón. Marcos sostenía su cabeza con las manos, al borde del colapso. Mientras tanto, Diego permanecía encerrado en su habitación, de donde no cesaban los gritos y los golpes. El padre Anselmo seguía inconsciente, pero su cuerpo parecía moverse por sí solo en momentos breves y espasmódicos, como si dentro de él algo luchara por salir. El pastor pidió que le dejaran solo con Diego. A pesar del temor de los padres, accedieron. Se sentía como su última esperanza. Al abrir la puerta del cuarto, Elías se encontró con una escena aterradora. Las paredes estaban cubiertas de símbolos escritos con lo que parecía sangre. En el centro de la habitación, Diego se encontraba sentado en posición fetal, murmurando frases incomprensibles. Su cuerpo estaba delgado, su piel pálida, y sus ojos no parecían humanos. Estaban inyectados en sangre y lo observaban con una sonrisa burlona en el rostro. «Tú no tienes poder aquí», dijo Diego, con una voz doble, profunda y rasposa. Elías no respondió con palabras. Levantó su Biblia y comenzó a orar con autoridad. «En el nombre poderoso de Jesús, te ordeno que salgas de este cuerpo. Este joven no te pertenece». A medida que oraba, Diego gritaba, se retorcía en el suelo y se arrastraba como una serpiente. Su cuerpo se alzaba en el aire, como suspendido por una fuerza invisible. La lámpara del techo explotó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Solo la voz del pastor resonaba, firme y persistente. Fuera de la habitación, Carolina y Marcos escuchaban todo con el corazón en la garganta. Carolina se arrodilló y comenzó a orar también, mientras Marcos, incrédulo hasta hace poco, se unió a ella con lágrimas en los ojos. De pronto, un chillido agudo salió de la habitación y luego, silencio. Pero no fue el final. Diego abrió los ojos y, con una voz que no era la suya, dijo: «No estoy solo». Fue entonces cuando el cuerpo del padre Anselmo, que seguía tendido en el sofá, se levantó violentamente. Sus ojos, completamente blancos, y su cuerpo, ahora de pie con movimientos mecánicos, caminó hacia la habitación. Carolina gritó. Marcos intentó detenerlo, pero una fuerza invisible lo arrojó contra la pared. El padre comenzó a recitar pasajes bíblicos al revés y su voz se mezclaba con la de Diego, como si ambos demonios estuvieran conectados. El pastor Elías supo que no estaba enfrentando a un solo espíritu maligno, sino a una legión. Se arrodilló, levantó las manos al cielo y clamó con fuerza:
Jesucristo, te necesitamos. Tuya es la autoridad. Declaro esta casa limpia por el poder de tu sangre. Las ventanas se abrieron de golpe. El viento soplaba con fuerza dentro de la casa. Objetos volaban por los aires. Diego comenzó a gritar con más fuerza. El padre Anselmo cayó al suelo, convulsionando. No pueden tenerlos. Gritó una voz demoníaca desde Diego, nos pertenece por derecho. Elías se acercó al joven, puso sus manos sobre su cabeza y gritó con voz poderosa. El derecho fue cancelado en la cruz. Jesús pagó el precio. Vete ahora, en su nombre. En ese momento, Diego se arqueó hacia atrás. Un rugido infernal llenó la casa. Una sombra negra emergió de su cuerpo y se disipó en el aire. El joven cayó inconsciente. Pero algo no estaba bien. El padre Anselmo aún no despertaba y en su cuerpo las venas se habían marcado en un tono negruzco. El pastor se volvió hacia él, respirando con dificultad, y se arrodilló a su lado. Señor, si este hombre ha sido contaminado, límpialo. Revístelo de tu gloria, no permitas que el enemigo lo reclame. El cuerpo del sacerdote tembló con fuerza, sus dientes rechinaban y de su boca brotó un líquido espeso, entre negro y rojo. Finalmente, abrió los ojos. Estaba libre, aunque débil y profundamente marcado. Los padres corrieron a abrazar a su hijo, que aún inconsciente, respiraba con dificultad. El pastor los miró y dijo: Esto no ha terminado. Lo que habita en esta casa no ha sido destruido, solo expulsado, por ahora. Esa noche nadie durmió. El pastor pidió quedarse. Selló todas las habitaciones en oración, declaró la sangre de Cristo sobre la casa y dejó música cristiana sonando en todo momento. Al amanecer, Diego despertó. No recordaba nada, pero estaba lúcido, asustado, y lloraba. ¿Qué me pasó, papá? Marcos no supo qué decir. Carolina lo abrazó con fuerza. ¿Estás bien, hijo? ¿Estás con nosotros? Pero cuando todos parecían tranquilizarse, algo sucedió. En el sótano, aquel cuarto oculto que Diego había abierto días antes, comenzó a oírse un susurro. Nadie lo escuchaba aún, pero allí, entre las paredes con símbolos quemados y la Biblia destruida, un nuevo visitante se hacía presente. Las sombras regresaban lentamente, atraídas por la puerta que jamás debió abrirse. El ayuno del guerrero. El pastor Elías Mendoza sabía que lo que había enfrentado en aquella casa no era algo común. Aquella noche, mientras dormía en la sala vigilando cada sombra, cada sonido, sintió claramente que una batalla mayor se acercaba. No bastaba solo con oraciones. El mal que se había arraigado en esa casa era profundo, antiguo y no se iría fácilmente. A la mañana siguiente, después de compartir una última conversación con la familia, Elías pidió un favor inusual, que lo dejaran encerrado durante 3 días completos en la habitación de huéspedes, sin comida, sin agua y sin interrupciones. El pastor iba a entrar en ayuno absoluto, buscando fortaleza espiritual para enfrentar lo que estaba por venir. Esto no es una decisión emocional, les dijo con voz firme. Me estoy preparando para la guerra. Marcos y Carolina lo miraron con temor y admiración. El hombre estaba dispuesto a poner su vida en juego por ellos y por su hijo. Durante esos 3 días, la casa se sumió en una tensión constante. Aunque no se manifestaban eventos tan violentos como antes, aún se percibía la atmósfera pesada. A veces se escuchaban pasos en el pasillo, otras veces, susurros provenientes del sótano. Diego, aunque ya más tranquilo, seguía teniendo pesadillas. El padre Anselmo se había marchado para recuperarse, dejando en el pastor toda la responsabilidad espiritual. Dentro del cuarto, Elías oraba sin cesar. Se arrodillaba, lloraba, leía la Biblia en voz alta, clamaba el nombre de Jesús y declaraba versículos como espadas. Sin comer, sin beber, su cuerpo comenzó a debilitarse, pero su espíritu se fortalecía con cada minuto. Durante el segundo día, tuvo una visión, una gran serpiente oscura envolvía la casa, con múltiples ojos y lenguas. Pero una luz, brillante como el sol, descendía del cielo y la hería con una espada ardiente. El tercer día al anochecer, Elías salió del cuarto. Estaba pálido, delgado, agotado físicamente, pero en sus ojos había una fuerza espiritual poderosa. Lo primero que hizo fue pedir aceite, agua, una cruz y su Biblia. Luego pidió que nadie más permaneciera dentro de la casa.
Hoy, esta casa será limpiada. Esta noche, la batalla termina. Los padres y Diego, con temor, salieron. Se quedaron en el jardín, aferrados unos a otros. Desde afuera, escuchaban la voz del pastor retumbar como un trueno. Hoy declaro esta casa como territorio del Altísimo. Todo espíritu de oscuridad que la habita, escúchame bien. No tienes más lugar aquí. El pastor caminaba por cada cuarto, rociando aceite en las paredes y en las puertas. Declaraba la sangre de Cristo. Cantaba himnos. Oraba en lenguas. Clamaba versículos como: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Al llegar al sótano, supo que ahí estaba el corazón del mal. El lugar parecía respirar, las paredes sudaban y el frío era insoportable. El pastor descendió con paso firme. Abrió la Biblia en Isaías 54:17 y gritó: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces comenzó el caos. Las luces parpadearon, se oyeron gritos guturales y el aire se volvió espeso. La puerta del sótano se cerró de golpe. Desde el jardín, Marcos corrió para abrirla, pero no pudo. El pastor estaba encerrado en combate. Dentro del sótano, una sombra negra surgió del rincón más oscuro. Tenía forma humana, pero ojos de fuego. Voces múltiples hablaban a la vez. No te metas en lo que no entiendes, siervo. Esto nos pertenece. Pero Elías no retrocedió. Levantó su cruz y respondió: esta casa fue comprada por la sangre de Cristo. Aquí no tienen más derechos. El espíritu se abalanzó sobre él. El pastor cayó al suelo, pero no soltó la cruz ni la Biblia. Gritó con todo su ser: Jesús, nombre sobre todo nombre. Declaro la victoria de la cruz. Una luz brilló intensamente en el sótano. El espíritu chilló, retorciéndose. Comenzó a desvanecerse. Elías siguió orando. Te ato en el nombre de Jesús. Te echo fuera, junto a toda legión que te acompaña. Entonces, las paredes comenzaron a vibrar. De ellas salieron sombras más pequeñas, como si fueran demonios menores. Todos gritaban, chillaban, pero uno a uno, se desvanecían ante el poder de la palabra. Después de casi una hora de guerra espiritual, todo cesó. El silencio volvió. La puerta del sótano se abrió sola. Elías salió cubierto de sudor, jadeando, pero con paz en su rostro. La familia corrió a abrazarlo. Diego, al tocar al pastor, comenzó a llorar sin control. Se ha ido, mamá. Lo siento. Se ha ido, repetía el joven entre lágrimas. El pastor les explicó que ya no había más entidades en la casa. Todo había sido sellado, todo espíritu expulsado. Les dio instrucciones para mantener la protección espiritual, oración diaria, lectura bíblica, alabanza y comunión familiar. Si este contenido te ha gustado, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Síguenos en Spotify y en YouTube. Búscanos como Historias de Terror.